Hola Carloncho, hola desafinados. Trelew. Bien. En la madrugada del 22 de agosto del 72 fueron asesinados a balazos los 16 militantes de las organizaciones Montoneros, Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, y del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, que habían sido apresados horas antes intentando abordar un avión después de escaparse de la cárcel. Después de intensas negociaciones en el aeropuerto, cosas que fueron televisadas en directo, aún se puede ver en YouTube lo que fueron esas negociaciones, de las que un juez le garantizara la seguridad a los 19. Luego fueron trasladados a la base aeronaval Almirante Sar, donde los mantuvieron con vida hasta cumplir con el plan de exterminio de presos, montando un escenario en el que sostenían que habían intentado huir atacando a uno de los guardias. Solo 3 sobrevivieron al ataque después de recuperarse de graves heridas. Ya se cumplieron 49 años de esta masacre que marcó demasiado la historia de Argentina, una historia que podía haber sido otra si la justicia actuaba como correspondía, si los responsables de esa masacre hubiesen sido juzgados y condenados, quizás se hubiese evitado que corra mucha sangre, se hubiese evitado tanto dolor para todos los argentinos. Esta masacre fue como la antesala del sistema de lo que se estaba preparando, de lo que iba a llegar a la Argentina inexorablemente. A 49 años de esta masacre hemos leído muchas historias, muchas crónicas, muchas opiniones, pero me parece más que necesario en este nuevo aniversario de recordar las palabras de quienes estuvieron presentes y fueron testigos directos y víctimas directas de esta masacre. El único lugar en que me podía mover mientras tanto era ahí, en la celda. Tenía las colchonetas y se me ocurre ponerlas. Pienso de inmediato que con las colchonetas no paro nada. Me meto abajo de la losa. Alfredo hace otro tanto y también se mete al lado mío, del lado afuera. Alfredo me había tomado el brazo. Pensé muchas cosas y muy poco es lo que me acuerdo que pensé en ese momento, pero pensé en general en mi familia. No puedo precisar si fue mucho lo que pensé, porque también recuerdo bien los disparos. Ya para entonces los disparos de remate y como uno de los compañeros estaba tendido y gritaba hijo de puta y enseguida un disparo de remate. Las palabras pertenecen a Ricardo René Aydar, uno de los militantes que sobrevivió al fusilamiento que el 22 de agosto del 72 tuvo lugar en la base naval Almirante Sar y que pasó a formar parte de toda esta historia, la masacre de Trelew. El 24 de mayo, en la cárcel de Villa Devoto, el escritor Francisco Paco Urondo realiza un diálogo extenso que se convierte en un importante reportaje con Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Hidar. El libro que nació de esta conversación y que Paco Urondo eligió llamar La Patria Fusilada conforma un relato preciso, desgarrador, autocrítico y también esperanzador sobre el fusilamiento de militantes en la base naval Almirante Sar, de los cuales Camps, Berger y Edar, por suerte, fueron los únicos sobrevivientes que pudieron, gracias a ello, pudimos conocer la real historia. Meses antes, para ser exacto, el 15 de agosto del 72, durante el gobierno dictatorial de Alejandro Lanusse, se fugan del penal de Rapson, en la provincia de Chubut, 25 militantes de distintas organizaciones. 6 de ellos logran tomar un avión y llegar a tierra chilena. Los otros 19 se entregan, luego de acordar públicamente garantías para su integridad física.
el 22 de agosto de ese mismo año, son fusilados. Trelew de ahora en más sería para muchos sinónimo solo de masacre. La cárcel de Rawson, una de las más seguras del país, comenzó a relacionarse con la represión política poco después del Viborazo, allá en marzo del 71, cuando el gobierno militar trasladó a ese penal a los detenidos durante la rebelión cordobesa. En abril del 72, alrededor de unos 200 prisioneros políticos compartían unos 6 pabellones, colmando prácticamente toda la capacidad del edificio. En las inmediaciones había una base aeronaval con 600 soldados, 2 aviones de reconocimiento, una compañía de gendarmería con refuerzo del ejército estacionada a 5 cuadras de la prisión. Había 500 efectivos de la policía provincial y una delegación de la federal, además de los 60 hombres del distrito militar de Trelew y la base naval de Puerto Madryn, con helicópteros a 60 kilómetros de Rawson y la octava brigada del quinto cuerpo del ejército allá en Comodoro Rivadavia. En este contexto, la fuga del penal de Rawson constituyó una de las operaciones guerrilleras de mayor repercusión en la historia argentina. El plan había sido ideado por Mario Roberto Santucho del ERP, Enrique Goreán Merlo del ERP y Marcos Osatinsky de las FARC, y coordinado por las organizaciones presentes en el penal, era ERP, Montoneros y FARC. Consistía en el traslado de 110 prisioneros políticos en camiones, camionetas hasta el aeropuerto, previo al complemento de la cárcel. El 15 de agosto del 72 fue el día pautado y a las 18:20 la hora del abordaje. Nuestro compromiso es un compromiso con el pueblo y con la lucha que teníamos que llevar adelante. La única forma de cumplir con ese compromiso de lucha era completando la fuga. Esto lo decía Ricardo Reneidar. Hubo varios planes que se fueron pensando y desechando. Cuando se acentuó la posibilidad de una fuga, se concretó una coordinación entre las distintas organizaciones político-militares que estaban en ese momento en el penal. Es necesario destacar, ¿no?, la unidad de acción que hubo desde un principio de las 3 organizaciones. Con miembros de cada una de estas se construyó un cuerpo de conducción del plan de fuga. Todos los que estábamos en ese momento ahí, estábamos en manos del enemigo. Un enemigo poderoso. Tal vez fue la única operación que se concibió unitariamente entre las 3 organizaciones. Incluso en ese momento se puede seguir diciendo que es el único tipo de operación en la cual siempre vamos a estar unidos, juntos en la planificación, en la ejecución y en los resultados, porque es una operación que tiene un neto contenido estratégico, que es el de aportar combatientes. El resultado de todo ese proceso es la gran convivencia, el gran acercamiento que se dio, no solo por la operación en sí, sino por el trabajo paralelo. Cursos de formación política, de capacitación militar, discusiones entre las 3 organizaciones. Se hizo una discusión profunda que se lograron determinados acuerdos. Acuerdos limitados, pero que posibilitaban ese accionar conjunto en la fuga. Incluso motivó la discusión de temas muy importantes, como era la confluencia entre Montoneros y FARC, ¿no? Y la relación con organizaciones no peronistas. María Antonia Berger, también sobreviviente, ¿no? Agrega que 12 horas por día, ese era el tiempo que discutían. Sin ese trabajo político no hubiera sido posible, independientemente de que no hayamos salido todos. Si la fuga era y fue posible, fue también posible por eso. No solamente por las condiciones que hacen al conocimiento del terreno, a todas las condiciones militares que hacen a la planificación de una operación, sino sobre todo a las condiciones políticas. A las 18:24 llegó el aviso de que estaba en camino el avión de Austral, capturado por militantes en Comodoro Rivadavia. Era el límite máximo de espera.
El primer grupo, en el que se encontraba Mario Santucho, Roberto Quieto, Fernando Vaca Narvaja, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Mena, Mario Satinsky, ocupa el auto que trae el apoyo externo, cuyo chofer era integrante de las FARC, y logran tomar el avión que despega rumbo a Chile. La camioneta y los dos camiones previstos no llegaron. Si bien la fuga masiva había fracasado, se intentó llegar en remis y taxi, pero el retraso les imposibilitó el despegue. En el aeropuerto se refugian 19 militantes: Ana María Villarreal, Carlos Astudillo, Eduardo Copelo, Carlos del Rey, José Mena, Clarisa Laplace, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Jorge Ulla, Mario Delfino, Alfredo Con, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, Ricardo Aidar, Susana Lesgar, María Angélica Sabelli, María Antonia Berger, Alberto Camps y Rubén Bonet. Piden la presencia de un juez y un médico y exigen ser devueltos al penal de Rapson. El capitán de corbeta Luis Emilio Sosa afirmó que así lo harían. Sin embargo, fueron conducidos a la base naval Almirante Sar. Los que quedaron en el penal, con solamente un par de FAL, lo mantuvieron en sus manos hasta que se garantizó el respeto a sus vidas. Luego, al entregar el establecimiento a las fuerzas del ejército y gendarmería, fueron encerrados en cada celda del pabellón 7. Desde el arribo a la base naval, los militantes, rigurosamente incomunicados y sancionados cada vez que eran encontrados hablando, mantuvieron diálogos usando el lenguaje de las manos y a veces el sistema Morse con los golpes. Una semana después, el 22 de agosto, a las 3:30 de la madrugada, se les ordenó a los prisioneros políticos salir de sus celdas y formar el pasillo. Los 19 fueron acribillados por una patrulla a cargo del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y del teniente Roberto Bravo. Camp señala que era el último de la fila hacia la salida, el último de la fila de izquierda, que era a la vez la fila donde había menos compañeros, porque estaban en orden Susana Lesgar, Clarisa Laplace, Alfredo, Aidar, Mario Delfino y yo. Levanto los ojos y miro. Todos los compañeros formados mirando hacia el frente, la mayoría. Todavía recuerdo que había un pullover blanco de gaita. Se refiere a Mariano Pujadas. Esa es toda la visión que tengo yo. Inmediatamente empiezan las ráfagas. Indudablemente nos agarraron totalmente de sorpresa. No esperábamos una cosa así. Ahí vi como recibía varios tiros Polti. Inmediatamente se zambullía cuerpo a tierra adentro de la celda, cosa que hice yo también. Ya estaba adentro Mario Delfino y ninguno de los dos teníamos tiros en ese momento. Siguieron las ráfagas. No eran ráfagas cortas, eran largas, por lo menos 2 armas. Cuando paran, se escuchan entonces quejidos, estertores de compañeros, incluso puteadas, y empiezan a sonar disparos aislados. Me doy cuenta que están rematando. Incluso alguien dice: "Este todavía vive". Inmediatamente se escucha un tiro. Pocos momentos después, 1 o 2 minutos después que terminaron con las ráfagas, llega Bravo a la celda y nos hace parar, a Delfino y a mí, con las manos en la nuca, en la mitad de la celda. Él estaba parado en la puerta, más o menos a 1,5 metros de distancia. Nos pregunta si vamos a contestar el interrogatorio. Le decimos que no. Ahí me tira a mí primero. Cuando estoy cayendo,
escucho otro tiro y veo que cae Mario Delfino. Yo lo toco y no se mueve. Tampoco lo escucho quejarse. Aidar agrega: inmediatamente después del primer tiroteo, eso fue un coro de quejidos. Tal vez fue la parte más fea cuando todos estaban heridos. Nadie estaba muerto, sino estaban todos heridos y se quejaban. Berger sostuvo que lo que le preocupaba de sus compañeros fusilados era que habían sentido. Me acordé de ellos y dije, bueno, si han sentido lo mismo que yo, no es tan grave, no era tan triste. Yo tenía una sospecha de que aunque muriera, todo seguiría. Tenía la certeza absoluta de que alguien iba a pagar por eso, una confianza total en los compañeros, de que algo iba a pasar después de eso. A mí por lo menos esto me ayudó mucho. También contó que a Paco Urondo en aquella entrevista que siempre te queda una esperanza y luchás con ese margen. Me acuerdo que después yo decía, pero si me muero, quisiera escribir, aunque sea en la pared, los nombres que sea, poner Sosa, Bravo. Entonces con el dedo y con la sangre empiezo a escribir cosas en las paredes. Enseguida se apiolan y viene uno con un tarrito y borra enseguida. ¿Qué habías escrito?, le preguntó Paco. Y María Antonia Berger dice Lomge. ¿Lomge? Sí, Lomge. Libres o muertos, jamás esclavos. Había escrito papá y mamá, no sé qué más. Lo borraron, pero después volví a escribir de nuevo. Pero mientras estaba escribiendo, ya me vinieron a buscar y lo volvieron a borrar. 6 horas más tarde, los 3 heridos recibieron atención de enfermeros y recién al mediodía la de médicos. En ese tiempo fallecieron Astudillo, Con, Paul, Tibonet, mientras que Villarreal, Capelo, Del Rey, Mena, Laplace, Suárez, Toschi, Ulla, Delfino, Pujadas, Lesgar y Sabelli murieron en el acto. El gobierno militar explicó que los fusilamientos se habían hecho por un intento de fuga de los militantes y el 30 de abril del 73 la NUCE premió a Sosa con una beca para instruirse en la infantería de la Marina estadounidense, con sobresueldos y otras recompensas. La versión oficial quedó desmentida por el relato de los 3 sobrevivientes de la masacre. Cabe recordar las palabras de Alberto Camps. A veces alguien se acerca y dice, me puedes contar, si a vos no te molesta. Para nosotros relatar lo de Trelew es una obligación para con nuestro pueblo, para todos los compañeros que murieron y que aportaron con su muerte, con su lucha, a todo este proceso. A mí me alegraba que todas las personas que fui tratando después, cuando me trajeron acá, no ponían en duda lo que había sido la masacre, simplemente querían conocer bien cómo habían sido los hechos. Tanto los presos, los compañeros, los presos comunes, incluso los celadores, los médicos, ninguno dudaba de que había sido una masacre. Simplemente querían conocer el relato de los hechos. Cuando hablamos en un poco, contando la experiencia de todos, de los que murieron, de los que vivieron, es una cosa temporal, impersonal. Si algo tenemos que hacer, si para algo sobrevivimos nosotros, es para transmitir todo eso que los otros, por haber muerto, no pueden hacerlo. Al día siguiente de la masacre, lo único que se transmitía era la versión oficial. Fueron censuradas todas las voces que opinen lo contrario. Bravo era particularmente bestial. Ya en su primera guardia ordenó que sacaran a los presos para que comieran de a uno, con soldados apuntándoles y fijando
para cada uno de ellos un límite de 5 minutos. Si seremos boludos, en lugar de matarlos los estamos engordando. El tipo buscaba incesantemente excusas para el verdugueo. Semejante tratamiento consistía en baldazo de agua fría a los presos. Baja la temperatura invernal en el sur, imagínense. Los obligaba a pararse, apoyando la punta de los dedos contra la pared. Por un tiempo prolongado les ordenaba que hicieran cuerpo a tierra, de espaldas, además de impedirles dormir. A tal efecto, el teniente recorría las celdas y si sorprendía a alguien cabeceando, lo molía a patadas. Con Mariano Pujadas tenía una hazaña particular. Lo hacía barrer el piso desnudo. ¿Hace frío?, preguntaba antes de largar una carcajada. El 22 de agosto despertó a los presos durante la madrugada. Ya van a ver lo que es meterse con la Marina. Ya van a ver lo que es el terror antiguerrillero. Entonces los hizo salir de los calabozos e impartió una orden que nunca antes había dado: mirar al piso. La primera ráfaga de la ametralladora impactó en la hilera derecha. Luego hubo lluvias de balas, gatilladas con otras armas. Por último, entre quejidos agónicos, Sosa y Bravo, con sus pistolas en la mano, recorrieron el pasillo de punta a punta para dar los tiros de gracias. En los días sucesivos hubo manifestaciones en las principales ciudades del país y más de 60 bombas fueron colocadas en señal de protesta. Al día siguiente de la masacre se escuchó el comunicado por el responsable de la Marina, el vicealmirante Hermes Quijada. Luego, el 30 de abril del año siguiente, un compañero combatiente, Fernández Palmeiro, el gallego, ya en la cúpula de una facción disidente del ERP, ajustició desde una motocicleta en la esquina de Cangallo y Junín al marino por haber sido el vocero mendaz de la masacre. El 8 de febrero del 2008, el juez federal de Chubut, Hugo Sastre, firmó la orden de captura para Sosa, que estaba guardado en Estados Unidos desde esa época. 4 días después, un grupo de policías de aquella provincia, todo de civil, fueron a un edificio en la calle Austria del barrio Recoleta. Era el último domicilio registrado a nombre de la esposa del capitán. Allí, después de tocar el timbre de un departamento del segundo piso, los atendió un hombre joven. Y solo dijo: no vive acá. Le compré el departamento hace 2 años. ¿Sabe cómo encontrarlo?, preguntaron los policías. ¿Por qué lo buscan? Está acusado por la masacre de Trelew, dijeron los agentes. El muchacho primero se sobresaltó y enseguida pasó a la furia. Era hijo de desaparecidos. Los policías se retiraron con los datos necesarios como para localizar al fusilador. Y no perdieron tiempo. Minutos después, Sosa fue arrestado en la inmobiliaria Ayer Salomón de la avenida Pueyrredón. Allí trabajaba junto a su señora. Ese sujeto de 73 años, cuya existencia encarnaba uno de los más caros secretos de la Armada, se entregó entonces con una resignada pesadumbre y quedó alojado en el edificio Centinela de Gendarmería. 2 días después fue trasladado a Rawson. A los pocos días fueron detenidos Del Real y Marandino. En cambio, Bravo, que aún sigue en Estados Unidos, le sonreía la vida. Establecido en Miami, sufrió un brevísimo arresto por un pedido de extradición expedido por la Cancillería Argentina, que fue desestimado por las autoridades norteamericanas. Recuperó la libertad a cambio de una fianza de $1.000.000. Una ganga para el tipo. El tipo es realmente un elegido por el American Dream. Ya retirado de la Armada, se quedó en Estados Unidos, donde contrajo enlace con una norteamericana. Desde hace años es dueño de una empresa relacionada con el ejército de ese país, la cual supo bautizar con sus iniciales, RGV Group, que provee servicios de salud para personal vinculado a la seguridad nacional.
A mediados del 2012, los acusados de la masacre de Trelew ocuparon el banquillo de los acusados en el Centro Cultural de Rawson. Sosa, Del Real, Marandino recibieron condenas a perpetuidad, pero el capitán Paganini y Bautista resultaron absueltos, beneficio que después fue revocado por la prisión perpetua. A su vez, Mayorga, excluido del proceso por su avanzada senilidad, antes de ir a tomar sus primeras lecciones de arpa a los 91 años. Sosa murió de cáncer en el 2016. De Real y Paganini y Bautista también pasaron a mejor vida. Y Marandino le acaban de ratificar la condena. En cambio, al cumplirse 49 años de los crímenes, el próspero Bravo aún disfruta de su impunidad. Aún estamos esperando que se resuelva el pedido de extradición. El siguiente es el testimonio de un suboficial que intervino en los sucesos de Trelew. Sí, señor, mucho miedo. Usted lo ha dicho bien. Un miedo sucio. Y rabia. Una rabia mordida. Una rabia, dolor de no poderlos. Verlos así, tan ellos. Tan simplemente ellos. Tan vivos, tan muchachos. Tan libres, dice. Bueno, sí. Tan libres. Los odiábamos con todo nuestro miedo. Por las noches andaban, trate de comprenderlo, andaban, se nos subían al sueño, en grupos, en bandadas, qué sé yo. Se acercaban, cantaban. Me parece que cantaban, pero lo peor de todo, se reían. Ah, era insufrible esa risa, Usted no sabe. Era como tocarle el culo a la marina. Así. Conocernos el miedo, destaparnos. ¿Cómo lo podrían ver? Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo lo podrían ver al miedo ellos? Ellos están luego desnudos como ranas, solos, enfermos, abombados de hambre y de palizas. No les ladraba un perro, y se reían. En sueños, claro, pero se reían, se nos reían, señor. Dueños de qué sé yo, no sé, conocedores, nos sabían el miedo, nos rondaban, nos miraban las noches, se reían. Por eso fue, señor, para que se callaran, para hacerlos callar, para que nunca más vieran. En fila, claro, en fila los pusimos, como siempre, a todos. Gritábamos, mentón contra el pecho, carajo. No fuera que andaran mirando, no fuera que se pusieran a mirarnos. Los insultamos mucho, para darnos coraje, sino cómo. A mí la PAM me transpiraba de miedo en la mano. Yo no sé si quería estar ahí, yo me hubiera ido, yo quería ir a mi casa, pero alguien disparó. Cayeron varios y otros ganaron los calabozos. Entonces yo me vi tirándoles, gritándoles para tapar el miedo, entre el olor a pólvora y los gritos. Van a cantar, entre sangre y quejido, los cuerpos cayendo. Ríanse de la armada, hijos de puta, ríanse ahora. Disparábamos. Las mujeres, ¿sabe, señor? Había varias mujeres, señor. Las mujeres son más duras de morir. Las rematamos. Recorrimos heridos a balazos. Prolijamente recorrimos las celdas rematando, matando y rematando. Se quisieron fugar, señor. Se nos fugaron. Nos trepaban al sueño, se reían, Se nos siguen riendo, señor. Yo tengo miedo, señor. Todavía, después de tanto tiempo, porque escucho como entre Trelew todavía se siguen riendo.
menos que tuvieron razón para cambiar de opinión. No hay que tenerla, puede ser intuición o capricho, pero para mí seguís sin existir. Una vez me pediste que trabaje y era de verdad una buena idea, pero cómo llegar horario cada día si tengo un calendario distinto. Los nombres de los días son los mismos, solo que los míos tienen hora Medellín, allí donde cayó un avión que llevaba el zorzal, un semáforo se llevó al varón. Lo vi volviendo de Constitución, noté que papá escuchaba al chofer y lloraron los dos. De grande entendí que esos ojos mojados, hinchados de tristeza, por sus ojos se cerraron. Años después y cambiando de tema, en el 72 hubo un gran problema, fue en el sur y algunos llegaron a la isla pasando a saludar por Chile socialista. El 22 de agosto es un día donde a falta de uno cumplen años dos bombías. Salud Martín, salud Andrés, brindemos por los muertos de Trelew. Brindemos por los muertos de Trelew. Un patético almirante apareció en la televisión explicando que los malos se habían escapado y por supuesto nadie le creyó. Y algún tiempo después el marino en Mexicana se enteró que la muerte viaja en moto. El gallego Fernández Palmeiro, un combatiente del ARC, 22 de agosto era el piloto que lo llenó de plomo y se las